Buenas noches. Ya está en el estudio el ministro de Justicia, Mariano Cunha Barona, con quien vamos a hablar sobre temas muy interesantes que están pasando en el ámbito de la justicia y que nos interesan a todos y sobre todo porque nos pueden beneficiar o perjudicar a todos. Pero antes quería decirles que la situación en Venezuela es a cada minuto más dramática. La gente está en la calle. La gente está en la calle dispuesta a enfrentarse con una dictadura. Eso habla bien de muchos venezolanos, pero también habla de la posibilidad de una tragedia social. Hoy se derribaron 2 estatuas enormes de Hugo Chávez. Si acordar cuando cayó Hussein en Irak, Gaddafi en Libia, sí, cayeron directamente, la volteó la gente a 2 estatuas enormes de Hugo Chávez. Yo creo que hay que solidarizarse con los venezolanos que creyeron, tal vez ingenuamente, que ayer podía ganar la oposición en Venezuela. Y no porque, y digo ingenuamente, no porque no tuvieran la posibilidad de ganar las elecciones. De hecho, la ganó la oposición a las elecciones. Lo que no tuvieron en cuenta son 2 factores elementales para analizar o prever una dictadura. El primer factor, una dictadura es una dictadura. A ver, para ser claros, si ayer Nicolás Maduro a la noche hubiera dicho perdí la elección y por lo tanto entrego el gobierno a los ganadores, que son mis opositores, no sería un dictador, sería un demócrata. En esa ingenuidad cayó también hasta el presidente de Brasil, Lula, que le pidió que reconozca el resultado electoral. ¿A quién? ¿A una dictadura le van a pedir que reconozca el resultado electoral cuando el resultado le es adverso? El otro factor, se analizan mucho los temas políticos e ideológicos, pero no los temas personales. ¿Dónde va Maduro si mañana tiene un ataque de ganas de vivir tranquilo y dice dejo el gobierno, me voy, chau? ¿Dónde se va a vivir? Venezuela no puede. Bueno, ahí hay una versión que dice que Putin le ofreció vivir en Rusia. Debe ser una tragedia vivir en la fría Rusia a un hombre del Caribe. Y no tiene mucho más. Hoy reconocieron a 3 países importantes, reconocieron el triunfo de Maduro. ¿Saben quiénes son? Rusia, China e Irán. Esos son los únicos 3 países importantes. Nada más. El factor personal influye mucho. Influye mucho. No saben dónde lo meten a este tipo si es que deja el gobierno. Este año se cumplen 25 años desde que llegó el chavismo al poder. Llegó en 1999. 14 años gobernó Chávez, 11 años está gobernando Maduro. En el acto que hicieron, un acuerdo con las conducciones militares. Los grandes aliados de Chávez y de Maduro son las conducciones militares. Conducciones militares, no digo todos los militares, las conducciones militares. Gente que ha estado, yo nunca estuve en Venezuela, pero gente que ha estado en Venezuela me dijo que es escandaloso el espectáculo, el protagonismo que en actos oficiales tienen los jefes militares. Mucho más protagonismo que los ministros, que los legisladores elegidos por la sociedad. Mucho más protagonismo que ellos. Entonces no es solo el destino personal de Maduro, es el destino personal de funcionarios del régimen y de jefes militares. De hecho, el jefe militar más importante, el general Padrino López, se llama Padrino, no sé si es casualidad, ya fue sancionado por los Estados Unidos. ¿Qué hacen esa gente? ¿A dónde se mete esa gente si cae el régimen? La conclusión es que en ningún caso el gobierno de Maduro hubiera aceptado la derrota. Nunca. Nunca. De hecho, ayer, fíjese, hubo un momento de
de confusión, porque la oposición dijo, bueno, nosotros tenemos las mismas actas que tiene Maduro y hemos ganado por 70 puntos a favor y 30 de Maduro que perdió, según esas actas que tiene la oposición. Hoy ampliaron la ventaja, 73 a 27. Después sale Maduro, no muestra nada y dice que con esas mismas actas, que no muestra, él ganó con el 52% y la oposición perdió con el 44%. 52 a 44. Yo dije, alguien está mirando al revés los números acá, y seguramente es el señor Maduro el que está mirando al revés, porque a él le conviene mirar al revés los números. ¿Qué hacer entonces? En primer lugar hay que detenerse en esa soledad internacional de Maduro. Repito, los únicos países importantes que lo reconocieron fueron China, Rusia e Irán. Los únicos tres que lo reconocieron. Tan es así que hoy se enojó Maduro y echó a los embajadores de Argentina y de otros países de América Latina que no lo habían reconocido. Y llamó a todo su personal diplomático en estos países. Hasta ese punto escaló la tensión diplomática en América Latina. Yo creo que América Latina tiene que hacer algo más unánimemente, porque acá lo que tenemos es una América Latina fracturada con el tema Venezuela. Por un lado están países como Argentina, Chile, la Chile de Boric, que dijo, yo no voy a aceptar nada que no esté verificado. Obviamente Uruguay de la Calle, Paraguay de Peña, Colombia, que tomaron distancia de Maduro, sobre todo en el resultado de la elección de ayer. Y después países importantes como México y Brasil, que le dan un margen como diciendo, lo podemos recordar. De hecho, el presidente de México, López Obrador, dijo hoy que si el Consejo Nacional Electoral, que es manejado y controlado con un dedo por Maduro, le da el triunfo final a Maduro, él lo iba a reconocer a Maduro. Yo no sé en qué mundo vive López Obrador. Lula insiste con que reconozca el resultado de las elecciones, no dice si ganó, si perdió, con que reconozca, que es ya el colmo de la ingenuidad esto. Yo creo además que el problema que se piensa siempre, cuando se habla de Venezuela, es el problema político e ideológico y no se tiene en cuenta el drama humanitario que vive Venezuela. 8 millones de venezolanos se exiliaron, por razones políticas o por razones económicas, la mayoría por razones económicas. Muchos de ellos convivimos acá en Buenos Aires, que son la minoría, porque acá viven 200, en la Argentina, en toda la Argentina viven 250.000 y son 8 millones los que se fueron. Es un éxodo enorme, de una enorme magnitud. Y después están los venezolanos que no pudieron irse, no pueden irse por razones económicas, por lo que fuere, y que tienen que vivir ahí opositores a Maduro, perseguidos por Maduro. Ese es el drama humanitario, con la escasez y la carencia de muchas cosas elementales para la vida común. Lo que vimos ayer en Caracas fue un sainete. El presidente del Consejo Nacional Electoral proclama presidente electo de la nación a Maduro sin mostrar nada, sin probar nada. Por eso hay muchos países, Argentina, Chile, España, Francia, Estados Unidos, que le dicen, no, muestre la prueba, muestre las actas electorales. Eso es la prueba de que es una dictadura. ¿A quién se le ocurrió pedirle a Macron, el presidente de Francia, cuando lo reeligieron hace poco tiempo,
que muestre el acta electoral las pruebas de que fue reelegido. A nadie, pues nadie duda de la democracia de Francia, nadie duda de la República de Francia. De Venezuela, de la democracia o del régimen de Maduro, sí se duda y mucho. Entonces estamos ante una situación que es la situación en la que quería que estemos Maduro. Hubo fraude electoral, hubo un resultado en el que nadie cree, hay un gobierno que dice que se va a quedar pase lo que pase, y el resto del mundo y de los opositores no tienen muchas herramientas, salvo la gente en la calle y la presión internacional. El presidente Javier Milei hoy le reaccionó y le pidió a las Fuerzas Armadas de Venezuela que hagan respetar la voluntad popular. Repito, la conducción de las Fuerzas Armadas son cómplices de Maduro y como lo fueron de Chávez por dos razones. Porque le dieron plata en compra de armas enormes y hay comisiones enormes y versiones coincidentes dicen que son cómplices también en el tráfico de drogas. Esta es la conducción, vuelvo a decir, no estoy hablando de todos los militares de abajo ni de los del medio, de la conducción de las Fuerzas Armadas de Venezuela, son esto y por eso están abrazadas a Maduro, esas conducciones. Pero pongamos la mirada en el centro de la cuestión. 8 millones de venezolanos que se fueron del país. Más millones de venezolanos que están dentro del país. Miran cómo va a reaccionar el mundo ante un dictador que se robó una elección. Veremos cómo reacciona el mundo. Después de una breve pausa, el ministro de Justicia, Mariano Julio Galán.